Gloria a Dios. Dios lo bendiga, mis queridos hermanos y amigos, en este maravilloso y precioso día. Vamos al libro de los Salmos, este precioso libro, el Salmo 144, 1 y 2. La palabra del Señor lee de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Dice: Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mi. Padre amado, muchas gracias por tu palabra. Ayúdame en esta mañana, Padre, a hablar esta preciosa y única verdad para la gloria y la honra solamente tuya, de tu nombre, mi amado Dios. Amén. Mis amigos, buenos días, donde usted se encuentre. Aquí es muy temprano. Bueno, donde se encuentren, buenas tardes, buenas noches, ¿verdad? Es un día lluvioso aquí en Nueva York. Pero vamos a la palabra del Señor. Dice: bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. El cristiano tiene un Dios grande y poderoso en quien podemos confiar y buscar su rostro de día y de noche. Los cristianos cada día vamos a Dios a buscar, a rogar, a pedir su misericordia para seguir caminando cada día. Me acuerdo hace un tiempo, una hermanita de 15 años fue entrevistada por la BBC de Londres en Middle East, cuando estos terroristas de ISIS mataban, degollaban a los cristianos. Llegaron al barrio de ella, a la comunidad de ella, y se llevaron a sus padres y después los mataron. Se quedó ella con sus hermanitos menores, un niñito como de 2 años. Le quitaron su casa, le quitaron todo. Ellos eran unos comerciantes de clase media, de buena posición, tenían negocios, pero llegaron los terroristas, esos de ISIS, y les quitaron todo, pues, y mataron a sus padres. Tomaron la ciudad, esa parte de la ciudad. Entonces, ¿qué pensar, verdad? Los padres cristianos, y ahora los matan, y se queda esta muchacha de 15 años con sus hermanitos menores. El menor como de 2 años, y el otro como de 5 más o menos. Ahora ella tenía que ser padre y madre para estos niños. Y encima tenía que irse, lo sacaron de su casa, no tenía casa. Piense por un momento, estos niños estaban ahora en el desierto, caliente, sin casa, sin hogar y sin padres y sin agua. La niña, en vez de maldecir a esta gente, porque mataron a sus padres en presencia de ellos y los sacaron a ellos y los amenazaron que si se trataba de hacer algo, se lo iban a llevar a ella para su ejército, para sus guerrillas, y los niños lo iban a regalar. Entonces la niña, en su desesperación, agarró sus hermanitos y se fue caminando por el desierto a buscar la forma de cómo sobrevivir. Ella dice: nosotros somos cristianos. Mi padre y mi madre siempre nos enseñaron la palabra de Dios. Y yo soy cristiana. Y el periodista de la BBC de Londres trata de hacerle preguntas donde ella pueda acusar a Iris, ¿no? Poniéndole palabra en la boca. Y ella dice: yo no puedo maldecir a estos hombres que han matado a mis padres. Le dice: ¿sabe por qué no puedo maldecir, Señor? Porque yo soy cristiana. Y la Biblia dice que hay que bendecir a nuestros enemigos. Eso dice la Biblia, que hay que bendecir a nuestros enemigos. Dice, y yo lo que estoy haciendo es bendecir a nuestros enemigos. Eso es lo que estoy haciendo. Me da pena por ellos, dice la muchacha, porque ellos, si no se arrepienten, se van al infierno. Ellos, si no se arrepienten, se van al infierno. Pero mis padres están en el cielo con Jesús. Le dice: entonces nosotros ahora estamos en este refugio.
Después que hemos caminado tanto por el desierto con mis hermanitos, Dios nos protegió, nos guardó y hemos llegado a este refugio. Dice, aquí no tenemos más que una carpa en medio de este desierto y agua y algunas veces comida regular. Pero eso es lo que tenemos ahora. Pero dice, he aprendido y entendido que la palabra de Dios es mi única fortaleza. Y entonces el hombre le dice, pero ¿usted qué va a hacer ahora? Le dice, criar a mis hermanitos como lo estoy haciendo. Y estoy orando por aquellos hombres de ISIS que mataron a mis padres, que se arrepientan y que vengan a Dios, porque si mueren en esta condición, se irán al infierno. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo una niña de 15 años. En vez de estar en el mundo de su edad, estaba cuidando a sus hermanitos menores, porque ella era madre y padre para estos hermanitos y tenía que proveerles de comida y de abrigo. Ella decía, la fortaleza de mi Dios es la fuerza que me da cada día para seguir. El entrevistador de la BBC de Londres fue evangelizado por esta adolescente. No dejó que este periodista le pusiera palabras en la boca, sino ella contestó sabiamente y valientemente. Y a mí en esta mañana, mis hermanos, me trae este pasaje donde dice, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. ¿Verdad? Uno se prepara, busca a Dios, pero esta muchacha necesitaba la fuerza de Dios todos los días para vencer la prueba en lo que estaba pasando. Esta muchacha necesitaba verdaderamente a Jehová de los ejércitos, que prepare sus manos y sus dedos para la guerra contra el hambre, para la guerra contra el calor, para la guerra contra el frío, para la guerra contra el miedo, para proteger a sus hermanitos. Ella dice, caminamos por el desierto varios días, buscando cómo poder sobrevivir. Decía, en las noches aquí es terriblemente frío y en el día calor, y gracias a Dios pudimos llegar a este refugio. Nos recogieron y nos trajeron aquí. Y aquí estamos ahora. Habían cientos y cientos de refugiados en las mismas condiciones. Pero lo que yo rescaté de esta entrevista es la valentía de esta adolescente, que no negó la fe. Decía, yo necesito fuerzas y fortaleza de Dios cada día para cuidar a mis hermanitos, porque yo soy su todo para ellos. Mis padres ya no están más. Pero yo sé que un día estaré yo también con ellos y estaremos unidos para siempre. Mis hermanos, qué grande es la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando usted confía, cuando usted cree en Dios. Pero más que nada, cuando usted está pasando las pruebas. Cuando usted está pasando las pruebas de verdad. Está probando su fe como esta adolescente con sus dos hermanitos, sin casa, sin padres, de la noche a la mañana, tirada a un desierto, sin comida, sin abrigo, sin nada. Ahí esta muchacha estaba probando su fe con Jesús. Nosotros muchas veces nos quejamos por pruebas pequeñas que tenemos. Pero si miramos las pruebas de otros hermanos que pasan pruebas en el mundo, mis queridos hermanos y hermanas, verdaderamente son pruebas mucho más grandes, más tristes, más duras, más difíciles que nuestras propias pruebas. Pero aquí está esta promesa del Señor que dice, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Ella decía, yo necesito fuerzas cada día que Dios me dé para poder cargar a mis hermanitos. Necesito fuerzas para seguir. Nuestro Dios es un Dios bueno. Nuestro Dios, mis hermanos queridos, es un Dios generoso, bueno, el Santo de Israel. El que verdaderamente adiestra nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. No solamente cuando estemos en circunstancias difíciles, con pruebas, sino en todo tiempo, para enfrentarnos cada día
en nuestro mover por este mundo, mis queridos hermanos y hermanas. Necesitamos fuerzas. Necesitamos que Dios adiestre nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra cada día. Porque cada día tenemos, los cristianos, una batalla. Tenemos un enemigo. Y ese enemigo es Satanás. Y el cristiano tiene que estar preparado cada día. No solamente cuando las pruebas llegan. Los soldados son preparados en cualquier army del mundo. Están preparados para la guerra todos los días. No solamente cuando la guerra llega, ellos se preparan. No, ellos están preparados, listos para enfrentar cualquier situación difícil donde ellos se encuentren. Mis hermanos, la palabra de Dios es el todo de los cristianos. La palabra de Dios es el todo del hombre cuando el hombre busca a Dios, cuando el hombre ha aceptado, ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador personal de su vida. Cuando miramos los profetas, hombres de Dios que pasaron pruebas terribles y su fortaleza era Dios. Dios, no lo disimularon. Fue Dios siempre. Cuando usted ve la prueba de José, su fortaleza era Dios. Cuando usted ve la prueba de Abraham, cuando Dios le pidió a Isaac, su fortaleza y su fe era Dios. Cuando usted ve la prueba de Daniel, su fortaleza, su fuerza, su convicción, su fe, su grandeza era Dios, aunque hicieron el edicto preparado para acabar con él y con todos aquellos que no obedecieron, que no obedecían el edicto del rey. Su fortaleza para Sadrach, Mesach y Abednego era Dios. Mi hermano querido, era Dios. Su fortaleza para cada uno de los profetas siempre fue Dios. Su fortaleza para Pablo, para cuando estaba preso, cuando fue azotado, cuando fue arrastrado, cuando fue encadenado, cuando estaba en naufragio. Su fortaleza siempre fue Dios. Nunca estuvo quejándose, ni diciendo, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? No, su fortaleza siempre fue Dios, en medio de todas las pruebas. Los hermanos que habla Hebreos, que algunos consiguieron lo que pidieron en este mundo y otros se fueron sin recibirlo, la promesa de Dios, sin ver los milagros. Su fortaleza fue Dios de ellos, aunque no vieron en esta tierra lo que ellos esperaban ver, lo que ellos esperaban recibir, pero su fortaleza siempre fue Dios. Ellos nunca negaron la fe. Lo pasaríamos, mis hermanos, hablando de hombres y mujeres que nunca negaron la fe. La fortaleza de aquella mujer que fue encontrada en el acto mismo del pecado y lo llevaron para apedrearlo ante Jesús. Jesús le dijo, ¿dónde están los que te persiguen, los que te trajeron? Le dijeron, Señor, se fueron. Y Jesús le dijo, vete, no peques más, vete. La fortaleza de esa mujer, el resto de su vida, fue Dios. Y lo encontramos cuando Jesús estaba en el sepulcro y después resucitó. A la primera que Jesús se presentó fue a esta mujer. A esta mujer que un día lo quisieron apedrear porque lo encontraron en el mismo acto de pecado. Lo quisieron matar a piedras. Pero Dios en su misericordia le dijo, mujer, vete, no peques más. Qué grande Dios, ¿verdad? Y este mismo Cristo dio fortaleza a todos nuestros hermanos y hermanas que murieron en circunstancias terribles, quemados por la causa de Cristo, incendiados, atacados, destrozados por leones en el Coliseo de Roma por la causa de Cristo. Mis hermanos, los que nos antecedieron nunca negaron a Dios.
siempre se pararon firme y su fortaleza fue Dios, fue Dios, fue Dios. Y la fortaleza de esta muchacha en el desierto, después de que mataron a sus padres, su fortaleza era Dios, 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 su fuerza era Dios. Su confianza era Dios, su provisión era Dios. Sabe, en estos tiempos modernos, los cristianos nos hemos olvidado que nuestra fortaleza es Dios, que nuestro diario suplir es Dios. Nos hemos olvidado que Dios puede ayudarnos en cada circunstancia de nuestra vida, que tenemos que confiar a Dios verdaderamente. Nos hemos olvidado, aún los líderes, los pastores, se han olvidado de predicarles a sus congregaciones que el todo del cristiano es Dios, que su fortaleza es Dios, que su suplidor es Dios, que todo es Dios, que tenemos que mirar cada día a Jesús de Nazaret, aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y mirar que esa cruz está vacía porque Jesucristo resucitó al tercer día. Y mirar que la sangre bendita de Jesús limpió nuestros pecados. Y por eso somos salvos. Y por eso está escrito nuestro nombre en el libro de la vida en el cielo. Los líderes tienen que decirle a sus congregaciones que Jesucristo volverá en las nubes. Sí. Muchos ni les hablan de la venida de Jesús. Y decirles que hay un diablo, Satanás mentiroso, que ofrece el infierno para aquellos pecadores. Los cristianos, muchos de ellos pastores, no quieren ni hablar del infierno. No quieren exhortar en sus iglesias porque dicen que los miembros se van y no dejan más diezmos y ofrendas. Están más preocupados en un poco de dinero que en la salvación de sus propios miembros. Mis hermanos, es Jesús antes que nada. Antes que cualquier fortuna, antes que cualquier bien material, es Jesús, el autor y el consumador de la fe. Es Jesús, la fortaleza del hombre. ¿Por qué puede usted tener todo el dinero del mundo? Pero si no tiene salud, mi querido hermano, hermana, se está muriendo. Se está muriendo y no hay médicos ni medicina que puedan sanar su dolencia. Los cristianos tenemos que mirar a Dios. Estemos en la circunstancia, en la situación, en las pruebas que estemos, tenemos que mirar a Dios. Esta niña decía, necesito fuerzas para cargar a mis hermanos, para cuidarlos, para protegerlos cada día. Decía, yo los voy a defender, aún si tengo que dar mi propia vida, defenderé a mis hermanitos. Nadie les va a hacer daño. Una niña de 15 años que ha perdido a sus padres. Su única fortaleza es Dios ahora, en este mundo tan cruel, viviendo dentro de una carpa en un desierto, sin hogar. Pero su esperanza y su fuerza es solamente Dios. Es el Santo de Israel. Mi querido hermano, en esta mañana, aquí es mañana, que su fortaleza y su fuerza sea el Santo de Israel, que su fortaleza y su fuerza sea Jesús de Nazaret, el autor y el consumador de la fe, que Jesús adiestre sus manos para la batalla y sus dedos para la guerra cada día. No se olvide, mi querido hermano y hermana, que si usted ha conseguido una victoria, una bendición grande en este día, en esta semana o en este año, no se olvide que el enemigo no va a dormir para buscar que destruirla. Usted tiene que fortalecerse cada día en el Señor con más fuerza, con más energía, con más voluntad, buscando a Dios de día y de noche. Predique, hable de Jesús. Lleve este evangelio por donde va. Hable de este grandioso y poderoso Dios, el Santo de Israel. No vaya usted a pensar, porque ya si usted logró o consiguió lo que tanto anhelaba, no vaya usted a pensar que Satanás lo va a dejar en paz. Satanás va a querer destruirlo, va a querer quitarle todo, va a querer avergonzarlo, porque es el trabajo de Satanás. Tenemos un enemigo. Y este enemigo, mi querido hermano y hermana, conoce la Biblia más que usted y yo. Y el propósito de este enemigo es tumbar a todos los cristianos, destruir sus vidas, llevárselo al infierno.
Por eso la palabra de Dios dice que solamente los valientes heredarán el reino de los cielos. Y usted como cristiano tiene que andar seguro, sabiendo que Jesucristo vino a matar, a robar y a destruir, y es un ladrón desde el principio, pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Usted tiene que saber que Jesucristo vino a libertar a los cautivos. Por eso la palabra de Dios dice, si usted dice que es cristiano, tiene que vivir como dice que es, como cristiano, pues. No va a vivir un día así, aquí, un día allá, no va a vivir a veces mundano, a veces cristiano, no. El cristiano tiene que vivir como dice que es, adorando y buscando a Dios de día y de noche, no negando la fe por conveniencias materiales o por las circunstancias que sea. Hermano, yo lo animo en este día. Mire la palabra del Señor. Encontrará hombres y mujeres que lloraron porque tenían pruebas, que gozaron, que tuvieron triunfos grandes, pero que tuvieron miedos también terribles. ¿Acaso Jonás no tuvo miedo cuando estuvo en el vientre del pez? Dice que se arrodilló a orar en medio de su prueba. Dios es la fortaleza del hombre, mi querido hermano y hermana. Dios es un Dios verdadero, es un amigo sincero, que a pesar de ser tan grande y tan poderoso, mi querido amigo y amiga, es el que nos llena de amor, de esperanza, de alegría, de gozo, de descanso, y nos provee cada día lo que necesitamos. Y aún más allá, el Señor cumple con peticiones que nosotros los hacemos. Muchas veces son materiales, físicas, espirituales, de lo que sea. Dios siempre está ahí para producir, para proveer nuestras peticiones. Pero a veces hay peticiones que el Señor no los contesta y Él sabe por qué. Todavía, mi querido hermano y hermana, su petición no ha llegado. Pablo tenía un aguijón. Fue al Señor y le dijo, Señor, quítame este aguijón. El Señor le dijo, Pablo, bástate con mi gracia. Y Pablo insistió y el Señor le dijo, Pablo, bástate con mi gracia. En otras palabras, Pablo, cállate, bástate, basta con lo que tienes. Dios sabe lo que a usted le corresponde. Dios sabe lo que usted necesita. Dios sabe lo que yo necesito. Y si algunas cosas el Señor no nos ha dado, Él sabe por qué. Y si Él lo da, Él sabe por qué también, mi querido hermano y hermana. Por eso, usted necesita brazos fuertes en la fe, dedos fuertes en la fe para enfrentarse cada día en este mundo en que vivimos, mis queridos hermanos y hermanas. Dice, bendito sea Jehová mi roca, que nadie extra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Usted necesita esa fortaleza, esa fuerza de Dios cada día. Que el Espíritu Santo lo ayude, que el Espíritu Santo lo dirija, que el Espíritu Santo lo consuele, mi querido hermano y hermana, para seguir en medio de este mundo que vivimos. Aquí acuérdese siempre, usted y yo somos peregrinos en este mundo. Usted y yo no nos vamos a quedar en este mundo. Este mundo no es nuestro hogar, mi querido hermano y hermana. Este mundo no es nuestro hogar. Vamos camino a casa. Así es que no se preocupe tanto de amontonar riquezas en este mundo y no usarlas. Porque se quedarán, ¿sabe? Se quedarán. Nada usted se podrá llevar de este mundo. Mis hermanos, nuestro Dios es un Dios de verdad. Nuestro Dios, mis queridos hermanos, aunque usted muchas veces dude y no tenga fuerzas, nuestro Dios está ahí, porque Él lo ha prometido. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días. Y esa promesa es verdad. Y aunque tenga pruebas y usted no tenga fuerzas más para seguir, el Señor lo cargará literalmente y lo hará avanzar al otro lado del camino. Mire, una vez, voy a acabar con esto, hermanos.
Una vez nosotros estábamos pasando pruebas fuertes, terribles, duras. Pruebas por todos lados. Esos ataques que vienen por todos lados, ¿verdad? Que vienen ataques de la familia, ataques de los enemigos, ataques económicos, ataques de salud, por todos lados. Estábamos siendo atacados terriblemente. Terriblemente mi esposa y yo. Estábamos siendo atacados terriblemente. Íbamos a la iglesia a clamar a Dios, llorábamos y los ataques seguían y seguían. Y nos fuimos en oración y ayuno. Me acuerdo que al tercer día era miércoles. Después de estar clamando a Dios y clamando y rogando a Dios. Era como la 1 de la tarde. Yo estaba tirado en el suelo llorándole a Dios, clamando a Dios. Que Dios rompiera toda oposición, que Dios hiciera lo que tuviera que hacer, pero que nos diera fuerzas para seguir. Y la mano de Dios fue tan misericordioso conmigo. Estoy clamando, estoy llorando a Dios. Y mi esposa está yendo de la cocina a la sala, al dormitorio, porque estamos orando. Y yo estoy arrodillado, tirado en el suelo. Las pruebas eran terribles, pruebas familiares, pruebas económicas, pruebas de salud, terrible, y todo estaba cerrado. Era como llegamos a un momento de que no había esperanza ya, no había salida, no había qué hacer ya más. Dios, en su misericordia, nos escuchó esa mañana. De pronto, literalmente miro a la esquina del techo de mi dormitorio. Y literalmente, físicamente, veo bajar un ángel vestido con una ropa caqui. Algo así como una ropa marrón claro. Como una ropa de un hombre de desierto. Era con una guayabera, no sé si me entiende, una ropa que se usa mucho en Cuba. Manga corta. Pero que ese ángel venía con una Biblia. Lo estoy viendo literalmente que está entrando por el techo de mi casa y baja. Y viene literalmente y me abraza. Así, me abraza sonriendo. Me acuerdo su cara, cómo era hasta ahora. Lo fuerte que era, grueso, con una Biblia. Estoy mirando qué dice Biblia cuando él baja. Viene, me abraza. Y yo siento algo inexplicable. Literalmente, físicamente, y me dice, todo va a estar bien. Nada más. Me dice, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Como 3 veces. Y me abraza. Yo lo abrazo porque no quiero que se vaya. Y le digo, le ruego, no te vayas. Para que mi esposa pueda venir y ver en ese momento que el ángel de Jehová estaba en nuestra casa. Quería yo que mi esposa lo viera, que supiera que ahí estaba el ángel de Jehová, ahí en la casa. Mi esposa estaba yendo y viniendo para la cocina. Pero yo no tuve tiempo porque no sé cuántos segundos fue o minutos, no lo sé. Pero en ese momento el ángel se va por el mismo camino que vino, mirándome y sonriéndome. Se fue y se desapareció por la esquina del techo. Todo lo que era, todo mi agradecimiento era llorar y llorar y llorar de agradecimiento a Dios. Llorar y llorar. Y mi esposa viene, está llorando y me abraza. Y le digo, el ángel de Jehová estuvo aquí y no pude retenerlo para que tú lo vieras también. Y nos abrazamos y lloramos. Y lloramos y lloramos agradeciendo a Dios. Sentí una recompensa inexplicable que hasta el día de hoy no sé cómo explicarlo. No sé cómo explicarlo. Fue tan placentero, inexplicablemente, cuando me dijo todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Nada más me dijo. Me dijo qué personaje era, qué ángel era. Me dijo claramente. Y sabe,
fue tanto el poder de Dios que nos dedicamos a alabar y glorificar su nombre esa tarde. Y en la tarde entregamos el ayuno, agradecidos a Dios. ¿Sabe qué? Al día siguiente, muy temprano en la mañana, todo estaba arreglado. Todo. ¿Sabe lo que es todo? Todo. Estaba arreglado el problema familiar. Estaba arreglado el problema de salud. Estaba arreglado el problema financiero. Todo estaba arreglado. Ese es Dios. Mi querido hermano y hermano, al Dios que yo predico es un Dios de verdad. Es un Dios lleno de amor y misericordia. Es un Dios en que usted puede confiar. Es un Dios a que usted puede ir de día y de noche. Y Él siempre va a escucharlo, siempre va a contestar sus oraciones. Es un Dios que tiene misericordia. Aunque hayan pruebas que usted no ve la respuesta, Dios sabe por qué. Pero créalo, Dios siempre estará ahí para usted. Fue una enseñanza tremenda, yo me acuerdo. Mi esposa y yo nos acordamos de aquel día, aunque ella no vio al ángel. Pero nos acordamos cómo Dios al día siguiente tenía todo arreglado perfectamente. Y así Dios ha ido, mis hermanos queridos, en mi vida. Hemos ido de prueba en prueba, de victoria en victoria. Pero por eso buscamos a Dios, porque necesitamos fuerzas para seguir cada día. Yo no sé, mi querido hermano y hermana, cuál es su prueba de usted en este día. Yo no sé su necesidad, pero Dios lo sabe. La necesidad de esta niña en el desierto era proteger a sus hermanitos en esta situación tan trágica de haber perdido a sus padres. Pero Dios le dio la victoria. Y Dios le ha seguido dando la victoria y le sigue dando la victoria. Mis hermanos, yo lo animo en este día. Yo lo animo en este día que su confianza y su fortaleza siempre sea Jesús de Nazaret. Siempre, mi hermano, mi hermana, mi hermano, siempre, todos los días de su vida. Que su fuerza, su fortaleza sea solamente Jesús de Nazaret. Busque a Dios de día y de noche. Ruéguele al Padre en el nombre de Jesús. El Dios va a usar cosas maravillosas, grandes y poderosas a su favor. Y el Espíritu Santo lo va a exhortar, lo va a consolar en cualquier circunstancia. Nosotros servimos a un Dios de verdad, mis queridos hermanos. Nosotros no servimos a un Dios fracasado. Nosotros no servimos a un Dios, a un Diosito. No servimos a un Dios cobarde. Servimos a un Dios grande, poderoso y valiente que venció la muerte, mi querido hermano y hermana. Los profetas sabían que servían a un Dios de verdad. Abraham sabía que tenía un Dios de verdad. Abraham sabía que aunque esa tarde iba a sacrificar a su hijo y matarlo él mismo, él sabía que ese Dios podía resucitar a su hijo. Por eso le dijo a los criados, el muchacho y yo volveremos. Él estaba seguro. Él sabía a qué Dios le servía. Daniel sabía a qué Dios le servía. Él no tenía problemas. Lo tiren donde lo tiren, Dios lo iba a proteger. Él sabía que Dios servía. Por eso cuando el edicto del rey fue firmado, él no se asustó, él no corrió por auxilio, por súplica. Él fue a buscar a Dios, fue a buscar auxilio en Dios. Dice que abrió las ventanas y siguió orando como él oraba 3 veces al día. Él no tuvo miedo al edicto, él no tuvo miedo a la sentencia de muerte, porque era una sentencia de muerte para él. Por tan solo servir a Dios, no tuvo miedo. Sadrach, Mesach y Abednego no tuvieron miedo, mis queridos hermanos y hermanas. Pablo no tuvo miedo cuando estuvo en un naufragio. Mis hermanos, nuestro Dios es un Dios de verdad. Es un Dios de verdad, mi querido hermano y hermana. Es un Dios de verdad, no dude. No deje que el diablo llene su mente
con ataques falsos y mentirosos, haciéndole creer que nuestro Dios no es verdadero o que nuestro Dios no nos escucha. Sí, nuestro Dios nos escucha, aunque usted y yo no veamos nada, Él nos está escuchando. Él llora, se compadece de nuestras pruebas, de nuestras situaciones. Él es quien guarda nuestra entrada y nuestra salida cada día, mi querido hermano y hermana. ¿Se imagina usted cuántas veces Dios le habrá salvado de la misma muerte que usted y yo no sabemos? Pero Dios lo ha hecho, mis queridos hermanos y hermanas. Yo lo animo en este día. Hombres y mujeres han pasado pruebas terribles antes que nosotros y se fueron de este mundo alabando y glorificando el nombre de Jesús. John Hughes fue quemado vivo por no negar a Jesús. Pues lo pusieron en medio de leñas, lo amarraron y le prendieron fuego porque él no quería negar a Jesús. Y sus asesinos, sus verdugos, le decían: niega a Jesús y tú no morirás. Él murió alabando a Dios y cantando a Dios. John Hughes. ¿Qué le parece? Y habría que mencionar tantos hombres y mujeres que murieron con sus niños en el foso, en el Coliseo de Roma. Abrazado a sus niños, murieron cuando los leones los despedazaban, sí. Y no negaron la fe. Hermano, no andemos negando la fe por una gripe o porque no tiene para comprar el pan mañana. ¿Sabe? No neguemos la fe por una situación tan pequeña que a veces, muchas veces nosotros hacemos tan grande esa situación porque nos victimizamos en vez de buscar a Dios, en vez de clamar a Dios, en vez de ayunar a Dios, en vez de rogarle a Dios. Nuestra confianza tiene que estar en Dios. Nuestra confianza tiene que estar en Él, mi querido hermano y hermana, para lo que usted necesite en este mundo. Que Dios los bendiga. Mis amigos, no podemos irnos si no le invitamos a usted a que venga a los pies de Cristo. Usted, mi amigo, mi amiga, que no conoce de Jesús. La palabra de Dios dice claramente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice la palabra de Dios. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo, a su único Hijo, para que diera su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario, a Jesús de Nazaret. Y ese Jesús fue a la cruz del Calvario, ahí murió por usted y por mí, mi querido amigo y amiga. Y ese es el Jesús que le ofrece a usted salvación y vida eterna. Ese es el Jesús. Es el mismo Jesús que te dice en esta mañana: ven a mí, yo te ofrezco salvación y vida eterna. Él se atrevió a decirlo en primera persona: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al cielo, nadie puede ver a Dios, nadie puede ser salvo si no es solamente a través de mí, dice Jesús. No hay otro camino para el hombre, mi amigo, más que Jesús, el que te ofrece salvación y vida eterna. El que puede limpiarte de todos tus pecados y tu maldad, lavarte y limpiarte con esa bendita y preciosa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Por eso su palabra dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso dice su palabra. Primera de Juan 1:7. Y la palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amigo, amiga, ven a Jesús. Vamos a hacer una oración en esta mañana. Acéptalo, recíbelo. A Jesús como tu Señor y Salvador personal de tu vida. Y haz de Jesús tu Dios, tu Padre, tu dueño, tu amigo, tu todo. Ríndete a Él, amigo.
Mira cómo estás, lleno de dudas, de miedo, vacío, un corazón vacío, aunque has conseguido todo lo material o lo académico o todos tus sueños se han cumplido, pero estás vacío, sin esperanza. Nunca podrás llenar ese corazón vacío con nada material, con nada de este mundo. Tú necesitas llenar ese corazón vacío con Jesús, porque ese vacío que tienes en tu corazón le pertenece a Jesús. Cierra tus ojos, repite esta oración. Jesús, perdóname. Perdóname, Jesús, de todos mis pecados. Yo me rindo en este día. Me rindo en este día. Sí, Jesús, me rindo. Por favor, ven a mí. Perdóname. Entra a mi vida, cambia y transforma mi vida para siempre. Y escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por perdonarme y escribir mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Muchas gracias, Jesús. Por favor, Jesús, ayúdame ahora y úsame para lo que tú quieres. Úsame, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. Amén. Mis queridos amigos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Jesús en este día, yo los felicito. Por favor, busque una Biblia, comience a leer los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas o Juan, hágalo todos los días. Y sus oraciones al final en el nombre de Jesús. Y el Señor los va a guiar a ustedes a encontrar una iglesia de sana doctrina en el país, en el lugar donde ustedes viven ahora mismo. Mis amigos, que Dios los bendiga grandemente. Padre amado, muchas gracias. He predicado tu palabra y tu palabra dice que no vuelve vacía. Glorifícate en tu palabra y toda la gloria y la honra sea solamente a ti, al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo, sea gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis amigos, les habló Roberto Quiroga. Volveremos, Dios mediante, en otra oportunidad a compartir con usted esta bendita y preciosa palabra de Dios que cambia y transforma vidas para siempre. Que Dios los bendiga grande, rica y poderosamente.